Esta foto la tomaron los trabajadores, los obreros. ¿Quién está en ese rostro? Una mirada está. Es la mirada de la patria, que está en todos lados, inclusive en fenómenos que no tienen explicación, como este fenómeno que estoy diciendo aquí. Están los trabajadores allí, laborando, 2 de la mañana, y les aparece una imagen en la pared. ¿Ah? Le tomaron la foto para dejar el registro, y ahí está. Y hoy por hoy no está la imagen. Así como apareció, desapareció. Para que ustedes vean, lo que ustedes dicen es verdad. Chávez está en todas partes. Chávez somos todos. Bueno, buenas noches nuevamente. Ahí está el presidente Nicolás Maduro, que está mostrando la imagen del presidente Chávez una vez más, pero no con señal de paz, sino como un símbolo de guerra. El presidente está en una cruzada en contra de lo que él llama la trilogía del mal. Y está hoy con nosotros en este estudio uno de los miembros supuestamente de esa trilogía maligna, y el señor Leopoldo López, que me encanta, mucho gusto en tenerlo en mi programa por primera vez. Un placer para que nos hable. Acaba de llegar a la ciudad de Miami, vive en Caracas, ha recorrido en los últimos años puerta por puerta, pueblo por pueblo, tu país, así que un gusto. Puedo decir muchas cosas: político, economista, exalcalde del municipio del Chacao, coordinador nacional del Partido Voluntad Popular, que es uno de los partidos dentro del grupo de oposición. ¿Cómo te encuentras? Eres miembro de la trilogía del mal, lo ha dicho el presidente Maduro no hace mucho. ¿Eso cómo te hace sentir? Bueno, primero nada, gracias, María Elvira, gracias por esta oportunidad. ¿Cómo me hace sentir eso? Que vamos en el camino correcto, que vamos en el camino que tiene que ser, que hemos asumido con determinación lo que necesita Venezuela, que es salir de Nicolás Maduro, que es darle a los venezolanos un horizonte de esperanza, que juntos podemos consolidar la sustitución de un gobierno nefasto, antidemocrático, corrupto, ineficiente, que ha llevado a los venezolanos a un desastre que no nos merecemos, a un cortocircuito con nuestra realidad. Venezuela es un país petrolero, María Elvira. $100 el barril de petróleo, y los venezolanos hacen cola de 4 o 5 horas para comprar las cosas más básicas de un hogar. Claro. Y cuando llegan a conseguirlas no hay. No hay leche, no hay carne, no hay huevo, no hay caraotas, que son habichuelas para ustedes, no hay azúcar. Las malas políticas. Vamos entonces, pero en particular el hecho de que el presidente Maduro, lo hemos escuchado hace pocos días diciendo de que tiene la cárcel tuya pulidita. Entonces, esas son palabras que sin duda a uno no, es como que uno se siente que te mueven el piso. Saber de que en cualquier momento el gobierno tiene el poder coercitivo de agarrarte y meterte en una celda que está pulidita. ¿Usted cree que el gobierno lo haga? Primero, yo creo que no hay ninguna celda pulida en Venezuela. Una de las crisis más graves que tenemos nosotros es la crisis penitenciaria en nuestro país. Pero en lo personal, que es la pregunta que tú me haces, ciertamente eso es una amenaza. Ahora, eso es una amenaza que yo decidí correr ese riesgo. Y te digo algo, yo le doy gracias a Dios que las personas que me acompañan más cerca, mi esposa, mis padres, mis hermanas, yo lo he hablado ya con ellas. Lo he hablado con mis amigos más cercanos, con mis compañeros de lucha, y estamos dispuestos a asumir ese riesgo. ¿Por qué estamos dispuestos, María Elvira? Por algo muy importante. Pues yo no tengo rabo de paja. Claro, yo estoy en lo que estoy porque tengo una profunda convicción. No tener rabo de paja es que nosotros no cometimos ningún delito. No hay nada por lo que a mí la justicia venezolana me pueda perseguir para encarcelarme. Por mis ideas me van a encarcelar. Claro, pero la realidad es que, bueno, independientemente de que no sea la verdad, sabemos que un gobierno como este, que tiene todos los poderes en su mano, uno de los mejores ejemplos es que llevas 6 años sin poder presentarte a un cargo público, porque hay una cosa que se llama que te inhabilitaron. Para aquel que no lo entiende, es que por alguna razón no te dejan poder participar en la vida política. Por eso te pregunto, ¿el gobierno de Maduro se atrevería ante cualquier desesperación de meter a Leopoldo López y a María Corina y al otro señor en la cárcel? Bueno, yo no tengo... A Capriles, que sería el tercero. Yo no tengo ninguna duda que eso es una de las opciones que el gobierno está barajando. Ok. Ahora, yo creo ¿Quién lo decidiría si es así? ¿Va Bueno, preso? Fíjate que es interesante la pregunta. Yo no sé quién lo decidiría, porque es que en Venezuela no sabemos quién manda, porque Nicolás Maduro no manda. ¿No crees que no? No, yo creo que no. ¿Quién podría ser entonces la persona? Porque eso es una mancha política a nivel internacional si lo hacen alguno de los tres. Sin duda alguna, pero la decisión no sabemos quién la tomaría. Maduro es el que ha venido amenazando. Me ha amenazado ya con cárcel 17 veces las últimas 3 semanas. Es decir, no es que lo dijo una vez, lo dice recurrentemente. ¿Por qué lo está diciendo? Porque nosotros estamos diciendo, primero, que Nicolás Maduro se robó las elecciones. Se las robó el 14 de abril, en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia y con el Consejo Nacional Electoral.
que hoy en Venezuela hay un secuestro de las instituciones y que nosotros moralmente, políticamente y socialmente tenemos que articular la salida de este gobierno. Y por eso la amenaza que está haciendo Nicolás Maduro con cárcel. Manda a La Habana. Podría ser que La Habana sea la que le diga a Nicolás, es momento en que esta oposición debe ir a la cárcel, empezando por Capriles y terminando por ti. La Habana tiene suficiente poder sobre una decisión como esa. Sin duda alguna que hay un tutelaje político de los Castro sobre Nicolás Maduro, y lo existía sobre Chávez, pero Nicolás Maduro es un personaje mucho más débil, con poca personalidad. Yo creo que él en lo personal es muy inseguro, porque sabe que no manda. Él no manda a su propio gabinete. En Venezuela todo el mundo sabe, María Elvira, que de Maduro se hacen chistes. Todo el mundo se burla de él en su gobierno. Su propio gabinete se burla de él. Dime, por ejemplo, un ejemplo de quién se puede burlar de él. Es que eso son palabras mayores. Claro, ¿no? Son palabras mayores. Su propio gabinete es conocido. Que, por ejemplo, ahorita vamos a unas elecciones municipales. Son 35 municipios en el país. Ellos van divididos en más de 200 municipios. Ellos mandaron la orden política, que nadie se salga del PSV, y se le salió a todo el mundo. Ya. Es decir, no es secreto que en Venezuela Nicolás Maduro no es la persona que lleva la voz cantante, es quien se puso la banda presidencial. Claro, bueno, pero también es verdad de que, y quiero hacer la labor imparcial, hay un grupo contundente de venezolanos que votaron por él. Yo sé que hay, y en la entrevista con Capriles lo escuchamos, donde Capriles dice que él perdió por 5 puntos, se la roban por 5 puntos, pero que en Venezuela hay que ganar abrumadoramente o contundentemente, quiero decir 5, 10, 15, 20 puntos para poder ganar, para que te entreguen la victoria. Eso es así. Mira, eso es una democracia un poco rara, ¿no? Nosotros ganando por un voto tenemos que buscar defenderlo. Obvio. Ganando por un voto. O por un punto o por dos. Claro, es decir, yo creo que ese no es cuestión de decir que tenemos que ganar con tantos puntos. Por un voto logramos la victoria. Pero no ocurrió en esta elección pasada. Yo creo que ocurrió. No ocurrió el hecho de que ustedes pudieron cobrar la victoria. No se hizo la auditoría. No se hizo la auditoría. No se abrieron los cuadernos. No se abrieron los cuadernos. ¿Por qué? Lo resumo. En Venezuela votaron los muertos. ¿Y cómo nosotros logramos identificar que votaron los muertos? Bueno, porque logramos identificar... Está muy bien, pero ¿qué hicieron los vivos? ¿Ah? ¿Qué hicieron los vivos cuando se dan cuenta que votaron los muertos? Ustedes son los vivos. No. ¿Qué hizo la oposición? Pero no sé si tú te sientes que en ese momento, cuando había que reclamar la victoria, aquel famoso 15 de abril, ¿no es así? Para aquel público, el público que no es venezolano, que nos está viendo, aquel 15 de abril es el miércoles después de la elección, el domingo, cuando ustedes se dan cuenta que las elecciones pues se las han quitado. No, ustedes no salen a la calle, algo ocurre que se detiene. Bueno, yo te puedo dar mi opinión sobre eso. Por favor. Yo fui de la opinión en ese momento de que teníamos que salir a la calle y así lo expresé. Capriles consideró que no, bueno, y lo ha dicho y me lo dijo en una entrevista. Está muy bien, él era el líder en ese momento, a él le habían robado supuestamente la elección y él decide no salir a la calle. ¿Fue un error entonces? Bueno, eso lo tiene que responder Enrique. Yo hubiese actuado de una manera distinta, yo hubiese salido a la calle de manera no violenta. Yo creo en la protesta de calle, yo creo en la calle, yo creo en la lucha no violenta que ha tenido resultados extraordinarios en gestas importantes a lo largo del siglo XX y a lo largo de la historia. Pero esa lucha no violenta no deja de ser irreverente, esa lucha no violenta no deja de ser activa, esa lucha no violenta no deja de estar en la calle. Yo creo en eso. Ahora, de lo que ocurrió, yo creo que lo que tenemos que aprender la lección. De aquí para adelante sí tenemos que asumir una dirección. Desde mi punto de vista es votar, siempre ir a votar, pero también protestar. Es protestar, votar y también estar en la calle. Es articular todo ese descontento que hay por distintas razones y convertirlo en una fuerza de cambio, en una vocación de la sustitución de este gobierno. ¿Termina Maduro los 6 años? Yo lo dudo. ¿Y por qué no? Porque los venezolanos vamos a lograr abrir una puerta dentro de la Constitución con el apoyo popular de la mayoría de los venezolanos para sustituir al gobierno de Nicolás Maduro, que insisto, que está allí porque se robó las elecciones, pero que no solamente se robó las elecciones, sino que representa, mira, así como estaba Maduro al principio de tu programa mostrando el rostro ese, pues recuerda que este es el mismo personaje que hablaba con los pajaritos. Ajá, o sea, este es el mismo, que ahora está diciendo que habla con las piedras y que tiene esta relación metafísica. Bueno, para el venezolano común, María Elvira, Nicolás Maduro, su rostro es el rostro del desastre. Él representa la destrucción nacional, él representa las colas, la escasez, la inflación, que el sueldo del venezolano se diluye, la inseguridad que ha convertido este gobierno de Venezuela en el país más inseguro de América y en el tercero más inseguro del continente. Y todo eso va a hacer llevar a que nosotros tengamos la obligación como pueblo, como dirigencia, de construir una fuerza lo suficientemente potente para sustituir al gobierno de Nicolás Maduro. Y yo estoy seguro que eso va a ocurrir en un plazo mucho menor al de 3 años.
¿Dónde está la oposición en este momento en poder lograr eso? Porque yo sigo diciendo, si tú me dices que La Habana está en el tutelaje y que hay un orden constitucional que hay que respetar, el señor Maduro tiene que terminar su mandato, ¿no es así? Ojo, con la interpretación. Cuando yo te digo que hay una opción constitucional, es que la Constitución permite una enmienda, permite una asamblea constituyente, permite que la renuncia se dé, permite un referéndum revocatorio. Ahí es cuando yo te digo, dentro de la Constitución, el gobierno manipula la Constitución. Los poderes públicos, a mí me inhabilitaron supuestamente utilizando la Constitución, pero me inhabilitaron porque yo iba a ser alcalde metropolitano con más del 70% de apoyo popular hace 6 años. Con la misma excusa de la Constitución han privado de libertad a decenas de personas. Es decir, es la ventana que nos da la Constitución para decir que podemos sacar a este gobierno, porque es muy importante que nosotros mantengamos ese rayado en la cancha dentro de la Constitución y con el apoyo popular, con el pueblo, con la mayoría de los venezolanos. ¿Qué tal y muy buenas noches? Hoy he vuelto a invitar a Leopoldo López, la otra cara, el otro rostro que tiene Venezuela. Ayer nos dio trascendentales declaraciones que merecen ser ampliadas la noche de hoy. Vamos a conversar con Leopoldo de todos los temas. Ninguno va a quedar en el tintero. La situación social en Venezuela, el estado de su economía, la corrupción en las Fuerzas Armadas, el narcotráfico y sobre todo la penetración cubana en ese país. Nuevamente, bienvenido. Muchísimas gracias por haber regresado al programa. Anoche comenzamos la conversación, hoy vamos a tratar de terminarla. También quiero darte la oportunidad de tener 1 hora de programa, que lo vamos a anunciar próximamente, pero vamos entonces a hablar de Venezuela. Me decías ayer de que tú consideras que Venezuela está como dividida en sectores, como en enclaves. Explícame qué me quieres decir con eso. Bueno, primero nada, buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los que nos están viendo. Venezuela hoy es un estado delincuente, o el Estado venezolano es un estado delincuente. Nosotros, desde nuestra organización política Voluntad Popular, impulsamos una investigación que se llama así, el Estado delincuente, en donde se relata los distintos sectores del Estado venezolano que han sido capturados por grupos de delincuencia organizada, vinculados al narcotráfico, vinculados a la mafia del control de cambio, vinculados a distintos ámbitos de la corrupción, desde la judicial hasta la corrupción penitenciaria. Es decir, hoy lamentablemente los venezolanos están expuestos a un Estado que en lugar de defenderlos, es un Estado que está allí para enriquecer a distintos enclaves de poder. Y dime quiénes son los líderes de esos enclaves. Bueno, las cabezas del gobierno. Pero como tú me estás diciendo, espérate, que son palabras muy fuertes, me estás diciendo que las cabezas del gobierno, la gente que ha sido electa por el pueblo, son los mismos mafiosos o son los mismos delincuentes que están encabezando estas pandillas. Bueno, te pongo un ejemplo, fíjate. Uno de los síntomas más graves de la crisis venezolana es el problema que tenemos con el dólar, con el tipo de cambio. Sí. Hay un tipo de cambio oficial a 6.30 y hay un dólar paralelo a más de 50 bolívares por dólar. Sí. El administrador de los dólares en Venezuela es PDVSA. Y allí se ha articulado todo un esquema de un mercado negro trabajado, organizado desde Petróleos de Venezuela. Los responsables entonces son las cabezas de Petróleos de Venezuela. Eso por hablar de uno de los sectores de ese estado delincuente que más impacto negativo ha tenido sobre el pueblo venezolano. Pero explícame nuevamente, para aquel que no entiende muy bien esto del cambio entre PDVSA y los dólares. PDVSA es la industria petrolera y los dólares es el Banco Central, ¿no? Claro, pero es que en Venezuela el ingreso de dólares viene por la venta de petróleo. Bien. Nosotros vendemos petróleo y ingresan dólares. Esos dólares los administra PDVSA y en lugar de dárselos todos al Banco Central de Venezuela, los inyecta directamente a la economía a través de mecanismos oscuros, de mecanismos que terminan en el mercado negro. Y eso es conocido por todo el mundo en Venezuela, es decir, eso no es algo que sería sorpresa para... Ese PDVSA es el Ministerio de Economía. Pues la tesorería. Bueno, son todas esas cosas mezcladas en donde lamentablemente no hay ningún tipo de transparencia en el manejo de las finanzas públicas. Te pongo otro ejemplo. Fíjate, el presupuesto en Venezuela se calcula a $50 el barril, pero el precio del petróleo está a $100 por el barril. Entonces hay un presupuesto paralelo que está a la disposición de gastarlo discrecionalmente, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de chequeo por la Contraloría o aprobación por la Asamblea Nacional. Y eso es parte de uno de los sectores más corruptos que tiene. Tan corrupto es ese sector que el propio gobierno hoy está reconociendo que Cadivi,
que es el mecanismo de asignación de dólares en Venezuela, es una fuente de corrupción. Ahora, ¿quién es el responsable? Es el gobierno. Fíjate que ahora Nicolás Maduro habla de la necesidad de una habilitante para enfrentar la corrupción, es decir, una ley que le dé más poder para enfrentar la corrupción. Gobernar por decreto. Gobernar por decreto, pero lo que está buscando realmente es tener aún más discrecionalidad sobre el manejo de la justicia en Venezuela. Pero aquí la clave es que el que maneja el Estado es el partido de gobierno, es el PSUV. Tienen 21 de las 24 gobernaciones, 250 de las 335 alcaldías. Todos los poderes públicos controlados y sumisos a sus órdenes, la Contraloría, el PDVSA, toda la estructura del Estado venezolano está bajo las órdenes del PSUV, partido de gobierno. Entonces la corrupción está allí. Obvio, pero entonces volvamos a esto de los 50 pesos porque me he quedado un poco sorprendida. Si en los otros $50 por barril que sobran, ese dinero va a Cadivi. Y entonces dime de ahí ese dinero, ¿cómo se filtra? Ese dinero va a unos fondos. Que son distintos mecanismos que el gobierno ha inventado. ¿Y quién tiene la firma en la chequera de esos fondos? Bueno, el Ejecutivo Nacional, entonces Maduro, claro, como lo tenía Chávez. Claro, y ese dinero se gasta sin ningún tipo de rendición de cuentas. Pero cuando te digo, mira, ¿y dónde lo está poniendo, según tu información, el presidente Maduro? Bueno, lo ponen en distintos gastos que nada tienen que ver con la prioridad de los venezolanos. Por ejemplo, se ha hecho una contabilidad con la información disponible de entrega de más de 20.000 millones de dólares a proyectos de otros países. 20.000 millones más de 20.000 millones de dólares. Donde Cuba está incluida en el primer renglón. Bueno, Cuba o $1 millón a un grupo de samba en Río de Janeiro, o la dotación de la policía en Bolivia, cuando la policía venezolana está colapsada por el piso, que los policías se tienen que comprar ellos los uniformes, no tienen chaleco antibalas, tienen un armamento totalmente desproporcionado con el AMPA que tienen que enfrentar. Proyectos de asfaltado en Nicaragua, desarrollo de hospitales en otros países, que ciertamente yo creo en la solidaridad internacional, pero primero la de nuestro país. La caridad empieza por casa. Mira, yo visito mi país todos los días y voy a los hospitales. Tengo como práctica siempre visitar los hospitales, porque es una de las primeras necesidades y es muy importante estar cercano a cómo está la situación de la salud en nuestro país. Todos los hospitales en Venezuela están colapsados. Colapsados primero en infraestructura, segundo en dotación. No hay dotación. Hay hospitales en Venezuela. ¿Qué significa dotación? Insumos, medicina. Hay hospitales que no tienen inyectadoras. Hay hospitales que no tienen ni una pastillita para poder atender a los enfermos que llegan. Y luego una crisis muy profunda del personal, tanto enfermeros como médicos. Pero ahí no suplen los médicos cubanos. Bueno, ha habido un programa que se inició hace muchos años, pero desde ningún punto de vista tiene la capacidad de atender la necesidad de la salud que hay en Venezuela. Entonces, además, el médico cubano que tiene que ir o que está en una de estas misiones barrio adentro, ¿no es así? Los instrumentos que tiene para ayudar a la población venezolana. Te pongo un ejemplo. Ese programa muy famoso, la misión barrio adentro, que se creó hace ya más de 10 años, yo creo que la concepción era positiva. Es decir, yo creo que es positivo tener módulos de salud en los barrios, en los caseríos. Eso, por supuesto que lo aplaudimos. Lo que sucede es que eso fue un programa que se quedó a mitad. Han cerrado más de la mitad de los módulos de barrio adentro. Cerrados, que están clausurados por mala gerencia. ¿Y dónde está el médico? Corrupción. El médico cubano que se suponía que estuviera ahí. Yo me he conseguido muchos cubanos que que entraron como médicos y que ya andan como ciudadanos en Venezuela. Ahora, sí, pero el médico cubano tiene la opción de poder quedarse en Venezuela y no ejercer como médico. Yo he visto algunos, no conozco cuál es el detalle específico sobre cuál es el estatus que tienen. Lo que sí te puedo decir es que el Estado venezolano paga 20.000 bolívares por un médico cubano. Sí, no sé cuánto le termina llegando. $3.000. Sí, no sé cuánto le termina llegando al médico como tal. $250. Sí, y al médico venezolano en promedio le pagan 4.000 bolívares. Es decir, ahí hay una desproporción gigantesca. ¿Qué es lo que ha sucedido con respecto al tema de salud, María Elvira? Muy lamentable. Los estudiantes se gradúan de la formación que les da el Estado venezolano gratuita y salen a buscar destinos a otros países porque no hay opciones para desarrollarse en Venezuela, porque los salarios son unos salarios, bueno, totalmente por debajo de cualquier expectativa de un profesional que quiera progresar. Y el capital humano y además de eso tiene serísimos problemas con las contrataciones colectivas. El gobierno no firma contrataciones colectivas con los enfermeros, con los médicos, y pudiésemos hacer un recorrido de la salud a la educación, a la infraestructura, a los distintos sectores de
el Estado y de la vida nacional, y todos están igual de colapsados. Y te creemos, pero entonces la pregunta que hay que hacerse es, entonces, ¿por qué si la situación es así? Hay por lo menos un 40 o un 45% de los venezolanos que en abril pasado votan por el presidente Maduro, que es la cara del presidente Chávez, ¿no es así? Es legítimo decir que hay un 40 o un 45% que puso su voto a favor del chavismo. Sí, sí lo con es. Estas condiciones. Claro que sí. Entonces claro dime, ¿cómo se explica eso? Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, Maduro gana con voto prestado. Yo creo que eso es importante que se entienda en América Latina. Okay. Maduro no gana con votos propios. Se sabe. Y sabemos, cuando uno revisa las trayectorias políticas de los que ganan con voto fiado, como decimos, con voto prestado, pues obviamente no tienen el mando, la autoritas, como se dice, sobre el electorado o sobre el Estado. Hay que reconocer que durante estos 14 años sucedieron varias cosas. Primero, una vocación de cambio que había sobre lo que existía en Venezuela. Segundo, el liderazgo del presidente Chávez, hay que reconocerlo, había un liderazgo importante. Y tercero, algo muy importante, que es que Venezuela durante los últimos 10 años ha vivido el boom petrolero más acentuado que nosotros hemos tenido. Nosotros somos una nación petrolera desde hace 100 años. El año que viene, el año 2014, cumplimos 100 años de país petrolero, luego de haber descubierto en el año 1914 el pozo Sumaque 1. En 100 años de historia petrolera, estos últimos 10 han sido los años de mayor ingreso petrolero. Tú recordarás que el precio del petróleo pasó de $10 el barril a $100 el barril. Y a 120. Y eso obviamente significó una multiplicación casi por 10 de los ingresos que tenía el Estado. Y eso obviamente ha tenido un impacto sobre el bienestar de nuestro pueblo. Dime hacia dónde va la oposición. Hacia lograr una victoria, hacia lograr la conducción de nuestro país, hacia la transformación de la Venezuela de hoy a una mejor Venezuela, una Venezuela que tenga como vocación la paz, el bienestar de nuestro pueblo y el progreso de todos los venezolanos. Y lo van a poder hacer dentro de estos próximos 6 años, porque como te decía ayer, hay un mandato constitucional de 6 años para el presidente Maduro y tú dices que él no lo termina. Bueno, yo soy de la opinión que ese es un mandato ilegítimo. Primero que nada, Maduro se robó las elecciones el 14 de abril. Nosotros no podemos pasar esa página. El 14 de abril, con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, Nicolás Maduro se roba las elecciones. Y lo decimos así porque él mismo pone la carga de la duda sobre el hecho de no reconocer los resultados que estábamos solicitando se auditaran. Segundo, hay un secuestro completo de las instituciones venezolanas, pero además de eso, que es la vocación antidemocrática de este es un gobierno profundamente corrupto, como lo estábamos hablando, y profundamente ineficiente. Todo eso nos hace llevar a nosotros a conectarnos, a tirar un cable a tierra con lo que está pidiendo el pueblo venezolano, que es cambio, que moralmente, constitucionalmente, podemos solicitar la salida de este gobierno. En el próximo minuto, ¿qué podemos ver en el próximo año? La prensa extranjera y los venezolanos de a pie. ¿Qué se pueden ver en este próximo año de una actividad contundente por parte de la oposición en el próximo minuto? Dime. ¿Qué se podría ver en sentido de...? Sí, en el próximo año de actividad, de resultados. Creo que lo que se va a ver es un país cada día más frustrado, más molesto, con más expresiones de ese descontento, más protestas. En Venezuela hay entre 60 y 80 protestas todos los días por el agua, por la luz, por la vialidad, por la vivienda, por la inseguridad. Y yo creo que poco a poco esas protestas, ese descontento que pueden verse atomizados, segmentados, regionalizados, se va a ir conectando en un gran descontento nacional que se debe articular en una solicitud del pueblo venezolano, de los venezolanos, de la mayoría de los venezolanos, de que se materialice lo que está en boca del pueblo. Cambio, cambio, cambio. Esa es la palabra que recorre todos los barrios, los pueblos, las calles de nuestro país. Cambio. Que Dios bendiga a Venezuela. Y tú sabes que aquí siempre las cámaras están abiertas para ustedes porque sabemos que en Venezuela los medios de comunicación están en manos del oficialismo. Así que aquí tienes una cámara para que hables con los venezolanos de adentro y de afuera. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Vamos a tener un segmento mucho más largo próximamente con el caballero López. Muchas gracias, Leopoldo.